Les damos la bienvenida, los saludamos. Soy Mónica Nivelo, docente del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Y eh, hemos querido armar esta mesa, ¿ya? Porque es una temática que iba en la línea de la propuesta de Congreso, ¿no? De equidad y justicia social en salud. Y uno de los eh, grandes temas que ha emergido con el teleseguimiento, con la trazabilidad de la pandemia COVID-19, ha sido cómo nos ha develado o nos ha hecho patente eh, las problemáticas de las determinantes sociales, de la inequidad, ¿no? De la injusticia social que atraviesa nuestra atención de salud, nuestro sistema de salud. Y entonces por eso se nos ha ocurrido que era bueno tener una mesa redonda donde pudiéramos tener una mirada amplia como la que nos puede dar la profesora Barría, que ya entrará y nos presentará, y dos experiencias, tanto de un CESFAM como de una comuna, ¿no? Entonces, la idea es que nos podamos ver representados en estas experiencias, en esta perspectiva que nos van a dar nuestros ponentes y podamos compartir desde nuestras vivencias, desde nuestro quehacer cotidiano, cómo hacemos palpable esto de la equidad y la justicia social en salud. Bien, eh, adelante, eh, Alejandro. Alejandro Gómez es médico y becado de la Universidad de Chile, becado del programa de formación de especialistas de medicina familiar, y él está haciendo su residencia en el CESFAM Cristo Vive, y donde se partió esta experiencia, ¿no? Entonces, vamos a dejar a Alejandro para que nos cuente cómo fue su experiencia. Adelante, Alejandro. Muchas gracias por la presentación, doctora Nivelo. Saludo a todas y a todos. Hoy ya me presentó la doctora Nivelo, ¿cierto? Soy residente de Medicina Familiar de la Universidad de Chile y hago mi formación durante este es mi tercer año, en el CESFAM Cristo Vive. Y hoy les vengo a contar acerca de una experiencia de trazabilidad que busca ser integral. Como todos sabemos, el contexto en el que ocurre esta experiencia es el contexto de la pandemia por COVID-19 y que ha tenido un impacto multidimensional, tanto a nivel individual, familiar, social, ¿cierto? Y en este último punto, en todas sus aristas, ¿cierto? Vemos impacto en lo laboral, en lo socioeconómico, en lo sociosanitario, en lo educacional, etcétera, y probablemente donde miremos un rincón de la sociedad vamos a encontrar que la pandemia ha impactado de alguna manera. Si nos vamos a los números ya más concretos, tenemos 31,2 millones de casos confirmados y 1 millón de muertes aproximadamente. Es conocido también que existen medidas de prevención y de propagación, o sea, medidas de prevención de propagación y contagio, como lo son el lavado frecuente de manos, la desinfección de las superficies, el distanciamiento físico y el cumplimiento de cuarentenas. Claro, estas medidas que acabo de mencionar, que a veces suenan relativamente fáciles de cumplir para la mayoría probablemente de nosotros, no están así para algún porcentaje de la población, ¿ya? Y aquí donde toman un rol protagónico los determinantes sociales en salud, ya que para cumplir con estas medidas, al menos yo debo contar con un buen sistema de agua potable, las viviendas deben tener ciertas características que me permitan cumplir estas medidas, debo tener un sistema laboral que sea lo suficientemente seguro y estable, debe haber protección social, etc.
Son varias características que se tienen que cumplir para poder realizar estas medidas de prevención. Y por otro lado, también estas mismas características pueden determinar que yo, aún cumpliendo estas medidas, tenga un impacto negativo en salud. Entonces, ¿qué ocurría aproximadamente a finales de abril, inicios de mayo? Había como en el ambiente, se percibía una sensación de que los métodos de vigilancia epidemiológica, y esto no era no solo en el sistema de salud, sino que ocurrían aparecían en la prensa, ¿cierto? Se sentía como que los métodos de vigilancia epidemiológica eran insuficientes en el abordaje de la pandemia. Y en parte probablemente porque no estaban considerando otras variables tan relevantes como, o sea, tan relevantes en la evolución de la pandemia como los determinantes sociales en salud. Y esto más se contrastaba o más se sentía cuando uno, o sea, los que trabajamos en el nivel primario de atención, ¿cierto? Donde la columna vertebral, este modelo de atención integral de salud con un enfoque familiar y comunitario, que además tiene un enfoque en sus orientaciones, tiene un enfoque de determinantes sociales, tiene un enfoque de género, tiene un enfoque de interculturalidad, y cuando además sus principios son la integralidad, la continuidad y que esté centrado en las necesidades de los usuarios. Entonces, al estar parado en un CESFAM o en la atención, en el nivel primario de atención, uno más se sentía esta sensación de insuficiencia en el abordaje de la pandemia. Entonces, como decía la doctora Nivelo, mi centro formador, el CESFAM Cristo Vive, se encuentra en la comuna de Recoleta, al norte de la región metropolitana. Este es el territorio de su servicio de salud, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, y vemos que Recoleta colinda con Independencia, Huechuraba, Conchalí, Providencia y Santiago Centro. Entonces, ¿qué ocurría en esta fecha, más o menos, en este territorio? Esta es una tabla que muestra la tasa de incidencia por COVID-19 por comunas del Servicio de Salud Metropolitano Norte, rescatada del informe epidemiológico número 17 del MinSal, y en rojo se ven los valores que están por sobre la tasa del país. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, vemos que todo el territorio del área norte se veía bastante rojo, ¿cierto? Y específicamente Recoleta era una de las comunas donde desde el 20 de abril ya empezaba a tener tasas por sobre el nivel país, y vemos que semana a semana crecía aceleradamente. Estando por sobre las tasas del Servicio de Salud Metropolitano Norte y estando por sobre las tasas del país, y además de toda la región metropolitana. Entonces, ¿qué ocurre? Este mismo contexto, ¿cierto?, ocurría dentro del CESFAM, y desde la dirección y desde su equipo técnico nace esta idea de evaluación familiar integral a pacientes con COVID-19 positivo, que es una forma de una evaluación familiar, ¿cierto?, en paralelo al seguimiento epidemiológico que ya se estaba haciendo. Y obviamente nace de la necesidad de identificar poblaciones más vulnerables para focalizar planes de cuidados y de seguimiento a los pacientes COVID-19 y sus familias. Entonces se formó un equipo de trabajo conformado por distintos profesionales, incluida mi tutora, ¿cierto?, la doctora Nivelo, y tuvimos la oportunidad de participar algunos becados. Debido al contexto en el que estábamos, necesitábamos llegar a harta población de manera lo más rápida posible y de manera sencilla y práctica, ¿cierto? Se decidió finalmente usar como metodología una entrevista estructurada. ¿En qué se basó esta entrevista, o qué preguntaba esta entrevista estructurada, donde sacamos los tópicos para realizar las preguntas? Aparte de la experiencia y las opiniones de los profesionales, está basada en las siguientes recomendaciones. Entonces, por un lado están las indicaciones para personas en aislamiento domiciliario por COVID-19 del MinSal, donde sale detallado las características que tiene que tener una vivienda y qué implementos deben haber, etcétera, para llevar a cabo un correcto aislamiento. Está el tarjetón familiar del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que nos rige, ¿cierto?, la orientación de manejo y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas en contingencia de COVID-19 y enfrentamiento de adultos mayores con sospecha de COVID-19 en el servicio de urgencia. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo cuál es el objetivo de esta experiencia? Identificar poblaciones más vulnerables para focalizar planes de cuidado y seguimiento a los pacientes por COVID-19 y sus familias. Determinar brechas entre las sugerencias desde el nivel central, ¿cierto?, para realizar el aislamiento adecuado y la realidad de la población a cargo.
Y además, sistematizar esta información para, ante eventuales brotes en el futuro, ¿cierto?, realizar una adecuada planificación. Los equipos que estaban a cargo eran los equipos de seguimiento, de realizar esta evaluación familiar, ¿cierto?, a través de esta entrevista estructurada, eran los equipos de seguimiento epidemiológico que se encontraban sectorizados, eran funcionarios que se encontraban en su domicilio realizando teletrabajo, y afortunadamente contamos con el apoyo de internas de enfermería de la Universidad de Chile, ya que dentro de todo de las funciones que tienen que realizar en su internado estaba de participar en los equipos de seguimiento epidemiológico. Entonces esto, a modo muy de resumen, como ejemplo y para mostrar algunos resultados, aquí tenemos algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿tiene posibilidad de utilizar un dormitorio exclusivo para el caso índice COVID-19? Ahí va obviamente el nombre de la persona. Durante el aislamiento, vemos que el 30,8% no tiene un dormitorio exclusivo, ¿cierto? Y por otro lado, por ejemplo, la segunda pregunta, ¿tiene posibilidad de utilizar un baño exclusivo para el caso índice COVID-19 durante el aislamiento? El 68,1% dice que no. O sea, ya vemos que hay harta cantidad de la población a cargo que no tiene las condiciones ideales para poder cumplir un aislamiento adecuado. Otras preguntas, el nivel de hacinamiento es un dato que llama bastante la atención porque nos da un hacinamiento total, ¿cierto?, del 7,6%, ¿ya? Hacinamiento se define desde 2,5 personas por dormitorio, ¿ya? ¿Por qué llama la atención? Porque según el censo 2017, Recoleta tiene un nivel de hacinamiento de alrededor del 12-13%, uno de los más altos a nivel nacional. Entonces nos llama este número, hay que mirarlo con cuidado e ir a evaluar detalladamente por qué tenemos menor hacinamiento. Otra pregunta, ya relacionada con otros tópicos, en algunos casos el tratamiento de personas con COVID-19 puede requerir hospitalización. ¿Ustedes como familia han conversado qué decisión tomarían si el caso índice lo requiriera? Hay un cuarto de la población que refiere que no lo ha conversado. Entonces esto podría indicarnos o guiarnos, ¿cierto?, en cómo realizar una educación de una familia que está realizando un aislamiento por COVID-19. De alguna manera nos orienta, ¿cierto? Otros resultados. Los equipos de seguimiento epidemiológico deriven a familias para gestión de casos por parte de los equipos de sector. No hemos logrado estandarizar, como determinar, o no se ha logrado, ¿cierto?, determinar algunas como banderas rojas, por así decirlo, que esté sistematizado, estandarizado, de decir, esta familia sí o sí es que necesita un plan de cuidado mucho más personalizado o más específico. Pero sí nos hemos dado cuenta, y los equipos también lo refieren, que ha servido bastante para hacer esta gestión de casos. Actualmente el CESFAM cuenta con una base de datos integrada con información de esta evaluación familiar y además del seguimiento epidemiológico. Y por otro lado, como el CESFAM, si bien pertenece a la red pública, jerárquicamente, ¿cierto?, está comandado por la Fundación Cristo Vive, también ha servido, la Fundación Cristo Vive realiza otros tipos de servicios también o de ayuda, ha servido también para redirigir un poco estos recursos. Aprendizajes de esta experiencia. No perder el norte en este océano de la integralidad y la multidimensionalidad. ¿Qué nos ha pasado? Ya que, o sea, es importante considerar al individuo, ¿cierto?, su contexto próximo, remoto, y además la complejidad completa del ser, ¿cierto? Pero no perdernos en eso, ¿cierto? Como priorizar qué es lo importante y qué es lo que no. Que nos pasaba al principio que teníamos muchas preguntas que intentaban abarcar todas estas dimensiones, y la verdad es que nos fuimos dando cuenta que había muchas que en este momento quizás no era tan relevante evaluar. Por lo tanto, a veces menos es más, ¿ya? Planificar qué se va a hacer con la información. También nos ha pasado que, sobre todo al principio, hacíamos preguntas, obteníamos información, y la verdad es que nos perdíamos un poco en qué hacer con esa información. Entonces, siempre tener muy claro qué voy a hacer con esa información antes de ir a buscarla. Mantener la retroalimentación constante del proceso. Desde el día 1 los equipos de seguimiento nos mencionaban que les parecía un poco larga la entrevista estructurada. Fuimos rearmándola, ¿cierto?, quitando algunas preguntas hasta que llegamos a un consenso
y actualmente esta evaluación no dura alrededor de 12 minutos, 13 minutos. La entrevista estructurada es la mejor opción, depende, ¿cierto? Sabemos que una evaluación clínica por un experto siempre va a ser mejor que una entrevista estructurada, pero como mencioné anteriormente, las condiciones en las que nos encontramos, el nivel de incertidumbre, el priorizar los recursos, etcétera, nos llevó a utilizar esta entrevista estructurada. Otra pregunta que obviamente no tengo la respuesta es ¿cómo hacemos para llegar antes? Ya que esta entrevista estructurada está dirigida a familias con COVID-19, en el fondo, o sea, ya están en un proceso de enfermedad. Obviamente sirve para una prevención secundaria o terciaria, pero ¿cómo hacemos para llegar a la población sana y influir un poco en la evolución dentro de esta pandemia? Y obviamente siempre es importante evaluar los procesos y sistematizar esta evaluación, y eso todavía está pendiente, como en general muchas veces nos pasa en salud en general. Y me quiero despedir con algunas reflexiones, en realidad una frase que encontré por ahí buscando artículos sobre la historia de la medicina familiar, y se las voy a leer a continuación. Dice: la medicina familiar es la única especialidad médica que no ha surgido del progreso de las ciencias médicas y tecnológicas. Es decir, no nace desde la UPC, ¿cierto? No nace desde aprender a manejar ventiladores mecánicos, ¿cierto? Sino nace por la presión de atender imperiosas necesidades sociales, tanto de las comunidades como del Estado. Entonces quizás sea muy importante volver a reevaluarnos, ir a mirar nuestros orígenes y continuar, ¿cierto?, con esto. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Interesante la experiencia que nos acabas de plantear y que va a ser un aporte por lo que se visualiza a cómo se está dando el desarrollo de la pandemia, ¿verdad?